¿Has escuchado hablar de la estación ferrovial 18? Seguro que no, porque la cerraron en 1983. Pero yo estuve ahí, en 1987. Y el tren todavía pasaba. No me creas. No estás obligado. Pero si llegas hasta el final, decidí vos si es una historia más, o si alguien te está esperando en el andén. Me llamo Darío, y trabajaba en el Ministerio de Transporte. En ese tiempo nos sobraban los trabajos bien pagados, así que cuando me ofrecieron custodiar una estación abandonada por 7 noches, acepté sin pensarlo. Pagaban en efectivo, sin preguntas. Pero me dijeron una sola cosa. Si ves que pasa el tren, no lo mires directo. Pensé que era una broma. Una forma rara de meter miedo. Me dieron las llaves, una linterna, y una lista de zonas no permitidas dentro de la estación. Zonas no permitidas en un lugar vacío. Ahí fue donde debí decir que no. El primer día llegué antes del atardecer. La estación estaba al borde de un cerro, tapada de maleza, rota por dentro, llena de grafitis y de ese silencio, ese que no parece natural. Un cartel caído decía: Andén 2, última salida, junio de 1983. Nadie me había contado que había 2 andenes. Nadie me había dicho que el reloj aún funcionaba. Encendí la linterna y empecé a recorrer. El vestíbulo principal estaba cubierto de polvo, pero todo estaba intacto. Máquinas de boletos, bancos, puertas de vidrio rotas, y en una pared, una fotografía antigua en blanco y negro. Era el tren, el mismo modelo que había dejado de usarse en el 83. Lo curioso era que la foto estaba firmada con mi apellido, aunque yo nunca la había visto. Las primeras horas pasaron normales. Me senté en la cabina de control con una radio vieja y me quedé medio dormido. A las 3:17 de la madrugada, un silbato me despertó de golpe. No era el viento, no era una máquina, era un silbato de tren. Cercano. Salí al andén con la linterna. Y lo vi, las luces al fondo, los rieles vibrando. El tren venía directo hacia la estación. Pero los rieles ya no estaban conectados. Me congelé, no sabía si salir corriendo o esconderme. El tren entró lentamente, se detuvo unos segundos. Nadie bajó, nadie subió, y luego, como si supiera que yo lo estaba mirando, apagó todas las luces. Ahí, en esa oscuridad, algo me miraba desde una de las ventanas. Y si estás pensando que me fui corriendo, no lo hice, me quedé, porque esa noche fue solo la primera. Y aún me faltaban 6. No dormí. Después de que el tren apagó sus luces, se quedó ahí, como si me estuviera esperando. Pero yo no di ni un paso más. Me escondí detrás de la cabina de boletos, con la linterna apagada. Solo escuchaba el metal crujir. No lo vi arrancar, no escuché el motor, solo desapareció, amaneció, y el tren ya no estaba. Pero lo más raro no fue eso. Fue el rastro que dejó. En el suelo del andén 2 había una línea de barro húmedo, perfectamente trazada, como si alguien hubiera caminado descalzo desde uno de los vagones hasta la entrada principal de la estación. Y no solo eso, había huellas, no de zapatos, huellas humanas, con los dedos extendidos, marcando el concreto, como si la persona caminara arrastrando los pies. Fui hasta el baño del personal, que estaba clausurado, y noté que la cinta de precaución estaba rota. Adentro, todo estaba como si alguien hubiera estado viviendo ahí. Una manta enrollada, botellas vacías, y una grabadora con una cinta puesta. Le di play. La cinta era ruido blanco, por 12 segundos. Y luego, una voz apagada dijo: yo también pensé que era solo un tren. Hasta que me habló, hasta que me dijo mi nombre sin que yo lo dijera. Y no supe cómo salir. Esa cinta era vieja. Y lo más perturbador, la voz tenía acento local. Como si fuera alguien de aquí. Como si fuera yo en unos años. Esa noche, regresé por obligación. El contrato decía 7 noches. No quería perder el pago. Pero llevé una cámara analógica. De esas que aún usaban rollo de 35 milímetros. La puse en modo automático para tomar una foto cada 30 segundos, apuntando al andén. La segunda noche fue más silenciosa. No hubo silbato. No hubo luces. Solo un frío que entró de golpe por los pasillos, como si hubieran abierto una puerta al vacío. A las 3 de la madrugada en punto, mi radio portátil, que ni siquiera estaba sintonizada, encendió sola. Una voz,
idéntica a la mía, comenzó a repetir. Estoy en el tren. Estoy viéndome desde afuera. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me dejaste subir? La apagué de golpe, y en ese momento, vi algo por el rabillo del ojo, en el espejo del cuarto de control. Alguien parado detrás de mí. Volteé, no había nadie, pero en el cristal, su reflejo seguía ahí, quieto. Llevaba uniforme de ferroviario, como el mío. Y en su rostro, no había ojos. Revisé las fotos al día siguiente. De las 90 que tomó la cámara, 89 estaban normales, el andén vacío, la estación oscura, sin cambios. Pero una, la número 57, mostraba el tren completamente iluminado, abierto, y con una figura saliendo del vagón. No tenía rostro, solo un espacio negro, como si no lo hubiese captado bien. Y sin embargo, sus pies estaban cubiertos de barro fresco. Estoy empezando a creer que el tren no solo vuelve, sino que baja a buscar algo. Y esa segunda noche, creo que me vio. Pasaron 3 noches, y cada vez que cerraba los ojos soñaba con ese tren. Pero no desde el andén. Soñaba que iba adentro, solo, sin ventanas, sin destino. Empecé a anotar todo, horas exactas, temperatura, sonidos, cambios. Pero había algo que me molestaba, algo que no tenía sentido. ¿Para qué necesitaría una estación 2 andenes separados si solo pasaba una línea de tren por esa zona? Esa pregunta me llevó al sótano. Nadie me dijo que había uno. Pero lo descubrí tras una pared rota detrás del antiguo cuarto del jefe de estación. Había una trampilla de hierro, oxidada. Y al empujarla, bajé por una escalera en espiral. No llevaba linterna esa vez. Solo tenía la cámara de flash. Abajo no había maquinaria. No había nada técnico. Solo una habitación, forrada con cajas de cartón, archivadores viejos, y olor a papel podrido. Archivos. Bitácoras de vigilancia. Cada carpeta tenía una fecha. 1984. 1985. 1986. Y algunas ni siquiera tenían nombre. Solo una palabra escrita a mano con tinta negra. Incidente. Comencé a leerlas. Todas tenían algo en común. Los vigilantes reportaban el tren, pero no como yo lo había visto. Algunos decían que no tenía vagones. Otros, que solo llevaba niños dormidos. Uno incluso escribió, el tren no pasa por las vías. Pasa por tus recuerdos. Por eso llega cuando más solo estás. Ese vigilante no firmó su reporte. Pero lo último que escribió fue, no pude evitarlo. Esta noche subiré. Siento que algo mío está adentro. Esa fue la última hoja. La carpeta estaba vacía después de eso. Volví arriba, y noté que las puertas de la estación estaban abiertas, aunque yo las había cerrado con candado. Y lo peor no fue eso. Fue que encontré mi propia bitácora encima del mostrador, con fecha del día siguiente. Ya escrita. Noche 4. Ya no siento miedo, solo la necesidad de recordar quién era. Antes de subirme, yo no había escrito eso. No aún. Esa noche decidí no dormir. Me senté frente al reloj principal. 3:17 de la madrugada. El tren no apareció, ni luces, ni sonido, nada, hasta que escuché un timbre. Uno antiguo, como los de las recepciones de hotel. Sonaba desde la taquilla. Me acerqué, y vi un boleto de tren nuevo, marcado con el nombre del andén 2. Y detrás del boleto, una frase escrita a lápiz. Faltás vos. No lo entendí al principio. Pero ahora lo tengo claro. El tren no viene por casualidad, viene por los que se quedan mucho tiempo mirando. Y yo, ya no puedo dejar de mirar. No regresé a casa esa noche. No porque no pudiera, sino porque sentía que ya no había nada esperándome allá afuera. Todo en mi cabeza giraba en torno a este lugar, a este tren. Ya no estaba trabajando, no era una tarea más. Era personal. El boleto que encontré la noche anterior no lo llevé conmigo. Pero al revisar mi chaqueta en la estación, volvió a estar en mi bolsillo. Lo quemé, y al minuto siguiente, otro apareció, idéntico, bajo el reloj del vestíbulo. Solo que esta vez, tenía mi nombre completo impreso. La estación no estaba igual. Lo noté apenas crucé el pasillo que conectaba a los andenes. Las paredes tenían carteles antiguos que no estaban ahí antes. Promociones de viajes con fecha de 1975, 1979, incluso uno que decía,
Próxima ruta, diciembre de 1961. Era como si el edificio estuviera retrocediendo en el tiempo. Como si al permanecer aquí, yo también me estuviera volviendo parte del pasado. El espejo de la entrada, aquel donde había visto un reflejo sin ojos, ya no reflejaba nada. Era solo un cristal opaco, sin fondo. Pero al tocarlo, sentí calor. Volví a bajar al sótano para revisar más archivos. Buscaba pistas, nombres, algo que me dijera qué hacer. Encontré una carpeta sin etiqueta, envuelta en una bolsa de plástico sellada. Dentro, solo había una hoja arrugada con tinta corrida, escrita a mano. No todos los que suben se van. Algunos se convierten en estaciones y esperan pasajeros para no desaparecer. No lo entendí de inmediato, pero cuando subí de nuevo al pasillo, sentí que alguien me estaba guiando. O que yo mismo, ya no era el mismo. A las 3:13 de la madrugada, el tren llegó. No lo escuché venir, solo lo vi de golpe, frente a mí. Estaba ahí, inmóvil, humeante, como un animal respirando a través del hierro. Esta vez, la puerta se abrió sola. Y dentro, no había asientos. Solo un pasillo de madera, con lámparas viejas colgando del techo. Di un paso, y todo cambió. Ya no estaba en la estación. Pero tampoco estaba en un tren. El suelo era el mismo que el de mi casa. La lámpara del techo, idéntica a la del comedor de mi infancia. Y colgados en la pared, retratos de personas que juraría que conozco, pero que no puedo nombrar. Todo era como un eco de mi vida, pero alterado. Mi voz, mi rostro, mis recuerdos, estaban repartidos en los objetos. Cada puerta que abría era una parte mía que nunca recordé haber vivido. Y en medio de ese lugar imposible, una figura me esperaba sentada en una silla de ruedas antigua. No hablaba, no se movía, pero llevaba mi uniforme, y en el bolsillo, colgaba el mismo boleto que yo quemé la noche anterior. Intenté correr, pero al voltear, la salida ya no estaba. Solo el tren, avanzando. Sin conductor, sin destino. Me desperté en la cabina de vigilancia. Eran las 4:26 de la madrugada de la mañana. Pero el tren seguía afuera. Quieto. Y esta vez, la puerta estaba abierta. Solo que ahora, no esperaba a nadie más. Esperaba por mí. El tren no se había ido. Y yo, tampoco. Me senté frente a él, en el andén 2, sin moverme durante horas. No sabía si era de noche o de día. El reloj de la estación marcaba siempre la misma hora, 3:17 de la madrugada. Como si ese fuera el único tiempo que existía ahí dentro. Como si todo lo demás, ya no importara. Encendí mi linterna, no para ver, sino para comprobar si mi mano aún proyectaba sombra. La proyectaba, pero no era mi sombra. Era más alta, más delgada, con una forma rara en la cabeza. Como si llevara un sombrero de ferroviario antiguo. Retrocedí, y en ese momento, el tren emitió un pitido bajo. Uno que vibró adentro de mi pecho. Como si fuera una llamada, un recordatorio, o una sentencia. Me acerqué a la puerta abierta. Y colgado en ella, estaba un nuevo boleto. Pero este no tenía mi nombre. Tenía algo peor. Pasajero registrado desde 1983. No puede abandonar la estación. Mi corazón se paralizó. 1983. Yo tenía 6 años en 1983. Jamás estuve aquí en ese tiempo. O sí, comencé a recordar cosas. Sueños que tuve cuando era niño, donde viajaba en un tren sin ventanas. Donde veía personas dormidas con los ojos abiertos. Donde al final del vagón, alguien me decía: vas a volver, todos vuelven. No era un sueño, era un recuerdo. Yo ya había estado aquí. Había subido. Y esta estación no estaba esperando a un vigilante. Estaba esperando a su pasajero perdido. A mí. Intenté salir corriendo. Las puertas estaban abiertas. Podía ver la calle, los árboles, el mundo real. Pero cada vez que corría hacia la salida, regresaba al andén. Daba igual si salía por la izquierda, la derecha o rompía una ventana. Siempre volvía al mismo punto. Frente al tren. Frente a mí. Y entonces entendí, no era que yo estuviera atrapado en la estación. Era que la estación estaba atrapada dentro de mí. Sé que no me van a creer. Sé que esto va a sonar a historia inventada. Pero si estás viendo esto, si llegaste hasta acá, solo te voy a decir algo.
La estación ferrovial 18 no existe en los mapas, pero aún tiene boletos activos. Y a veces, los trenes no necesitan rieles para llegar, solo necesitan que alguien mire demasiado tiempo la oscuridad. Y si aún estás aquí, es porque algo de esta historia te llamó la atención. Así que, antes de que las luces se apaguen, suscríbete, no por mí, sino por si un día escuchas ese silbato, y no sabes cómo salir.